En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Con demasiada frecuencia, el cristiano vive únicamente y parcialmente la fe en Dios. ¿Y por qué vive parcialmente su fe en Dios? Porque nuestra fe, que nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios Padre para salvarnos y que Él murió en la cruz para redimirnos, pero al tercer día resucitó, con mucha frecuencia el cristiano se olvida de esta última parte. Nosotros no seguimos a un hombre bueno que entregó la vida por el mundo, pero ahí quedó toda su historia. Nosotros seguimos al Hijo de Dios, que se encarna, verdadero Dios y verdadero hombre, que sube a la cruz por nosotros, que allí derrama su sangre para comprar nuestra libertad, pero que es resucitado al tercer día y que por lo tanto vive, está a la derecha de Dios Padre, y por eso su victoria es también la nuestra. Conviene no olvidar esto, porque de lo contrario seguiríamos a alguien bueno, generoso, entregado, a un mártir, pero nada más. Y la historia de la humanidad ha dado a muchas personas buenas, generosas, entregadas, a mártires que buscaron el bien común, pero que no podían hacer más. Nosotros no seguimos a un hombre bueno, seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, bueno que entregó la vida por nosotros y está vivo, ha resucitado. Por eso creo que conviene que no lo olvidemos nunca. Estás atravesando un mal momento, un momento difícil, que no comprendes ni entiendes por qué Dios permite esa cruz en tu vida. Pasará. No sé si pasará en esta vida o en la otra, pero pasará. Y si no pasa en esta vida, llegarás a la otra y allí te encontrarás con Dios, que es tu Padre, con su Hijo Jesús, que es tu intercesor, que pagó la deuda contraída por tu pecado, para que puedas disfrutar eternamente de su amor en el cielo. Por eso somos un pueblo de esperanza, porque creemos en la vida eterna y sabemos que no estamos solos y que aquí en la tierra ya disfrutamos del amor de Dios anticipadamente, plenamente lo disfrutaremos en el cielo, anticipadamente por medio de los sacramentos y de las distintas presencias reales de Jesús. Os hablé de ellas la semana pasada. Os recuerdo algunas de ellas. Presencia real y fuente de la vida cristiana, presencia sacramental, el sacramento de la Eucaristía. Presencia real, aunque no sacramental, la presencia de Jesús en su palabra. Te encuentras con Él cuando lees los Evangelios. Presencia real también de Jesús, la presencia de Jesús en la jerarquía. Jesús dijo: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Presencia real también de Jesús en la oración. Cuando haces oración estás tratando de amistad largos ratos con aquella persona que sabes que te ama, que es Cristo. Presencia real también de Cristo en la Iglesia. Él es la cabeza, tú eres miembro de la Iglesia y como miembro de la Iglesia, al ser hijo de la Iglesia, te encuentras con Cristo. Presencia real también de Jesús en la unidad. Donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y por último, la presencia de Jesús en los pobres y en los necesitados. Nos encontramos con Cristo tanto en la presencia sacramental como en el resto de presencias reales. Y eso hace que experimentemos ya aquí en la tierra el amor de Dios
y por lo tanto eso aumente nuestra esperanza. ¿Por qué es importante no perder esto de vista? Porque si no perdemos de vista que Jesús está vivo y que Él efectivamente subió a la cruz para salvarnos y nosotros que somos sus discípulos tenemos que imitarle, si no perdemos esto de vista, viviremos en esta vida con la esperanza que da el saber que la muerte no es el final y que por lo tanto la vida eterna es un regalo que nos espera cuando terminemos nuestro caminar en este mundo. Y eso nos ayuda también a vivir de otra manera, porque el cristiano no puede vivir como el que no tiene fe. El cristiano tiene que vivir imitando y siguiendo el ejemplo de Jesús. Nos recordaba la primera lectura cómo el profeta Jeremías pagó su osadía de ser fiel a lo que Dios le decía que tenía que decirle al pueblo, lo pagó casi con su vida. Le metieron en un pozo. Y si no es por los que interceden por él, habría muerto en el pozo. En el Antiguo Testamento hay dos tipos de profetas. Profetas son los que hablan en lugar de Dios, aquellos de los que Dios se sirve para hacer saber al pueblo su voluntad. Estaban los falsos profetas. ¿Quiénes eran? Los falsos profetas eran los que decían lo que el pueblo quería escuchar, pero es que eso no es lo que Dios quería que dijera. Pero ellos mentían. Para no jugarse el pellejo, mejor decían lo que la gente quería oír. Halagaban los oídos. Esos eran los falsos. Y los verdaderos profetas, esos eran los que decían lo que Dios les había transmitido. Y sabía que se jugaban el pellejo por decir la verdad. ¿Pero qué es más importante en la vida? Decían ellos, ser fiel a Dios o jugarnos el pellejo aquí. Si yo tengo esperanza en la otra vida, no tendré miedo a ser fiel a Dios. Llevemos eso a nuestra vida. Vivimos en un mundo secularizado, en un mundo difícil, en muchos casos donde las raíces cristianas se están perdiendo. En cuantos países se aprueban leyes que van en contra de lo que predica la Iglesia, por ejemplo, defendiendo la dignidad de la persona. Y somos una minoría los que creemos en esa defensa de la dignidad de la persona. Ahora que en Estados Unidos se han aprobado leyes a favor de la vida, en muchos medios de comunicación españoles se lee es que van en contra del derecho al aborto, del derecho a matar, al no nacido, al más débil de los seres humanos. Pues cuando la Iglesia defiende el derecho a la vida, estás nadando contracorriente. ¿Es cómodo? No, es incómodo. Pero ¿tú qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que hacer aquello que es cómodo para que no te ataquen? ¿O tienes que ser fiel a tu conciencia, ser fiel a lo que Dios te pide y por lo tanto defender aquello que es justo, bueno y construye la vida común? Tendrás que ser fiel a Dios. Primero porque son tus valores, es tu manera de ver las cosas, es aquello que el Señor te ha transmitido y que te da la vida. Porque nadar contracorriente cansa, pero te hace, si eres fiel a Dios, experimentar la alegría de saber que estás haciendo lo que hay que hacer, lo bueno, lo correcto, lo justo, que estás educando bien a tus hijos, que estás siendo ejemplo para los demás. Cansa, pero es que a Cristo no le cansó, es que Cristo no sufrió cuando subió a la cruz para salvarnos. Por eso, seguimos a Jesús, es nuestro Maestro. Pero sabemos que cuando amamos a Cristo, y por ello tenemos que pagar un precio, nos espera también su amor, nos espera también la salvación. Tenemos esperanza porque creemos en aquel que resucitó al tercer día. Sabemos que la muerte no es el final y sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Pero no busquemos vivir un cristianismo cómodo, burgués, acomodado. Ese es un cristianismo descafeinado que no es el cristianismo de Jesús y no es lo que la Iglesia ha transmitido desde Cristo hasta nuestros días. No puedes pretender no tener dificultades. Por ser fiel a Cristo, las tienes que afrontar. Pero tienes que saber que no estás solo, que el Señor te va a sostener, que el Señor te va a dar las fuerzas necesarias. Y cuando lo hayas hecho, aquello que dijo Jesús, nada de sentirte superior ni mejor a los demás, porque no lo eres. Simplemente tienes que decirte, somos unos meros siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
En cierta ocasión Jesús les dice a sus discípulos: cuando hayáis hecho lo debido, deciros: somos unos meros siervos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Y de esa manera no nacerá la soberbia en tu corazón, no te sentirás superior a los demás porque no lo eres. Si tienes luz es porque alguien te la dio. Si tienes fe es porque alguien te la transmitió. Es gracias a la Iglesia, que transmite el amor de Dios. Gracias a ella, tus padres, los catequistas, los sacerdotes, tantas personas que formamos parte de ella y que nos transmitieron la fe y nos ayudan a creer en un Dios que nos ama, en un Dios que resucitó de entre los muertos, subiendo a la cruz para salvarnos, está vivo, ha resucitado. Por eso no tengamos miedo, miedo como hicieron los verdaderos profetas, miedo a ser fiel a Dios. No tengas miedo, merece la pena. Cuando uno es fiel a Dios, encuentra aquí ya la felicidad que vivirá plenamente cuando se encuentre con Dios cara a cara en el cielo. Y experimenta esa paz interior que da el saber que has hecho las cosas bien, que te han perseguido, que te han señalado con el dedo, que quizás alguno se ría de ti, pero tú has hecho lo que el Señor esperaba de ti. Y tienes paz y te sientes feliz porque has amado, siguiendo a aquel que es tu maestro. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escucha a Cristo que te habla, haz su voluntad y encontrarás la felicidad aquí en la tierra y plenamente disfrutarás de ella en el cielo con Dios. Que el Señor nos ayude a no tener miedo. Nos ponemos en pie.